Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, América Latina. Bienvenidos aquí a las noticias en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde Berlín, Alemania. Yo soy Pia Castro. Baja la tensión en Europa y en el mundo. La OTAN apunta que el misil que impactó en Polonia, en donde murieron 2 personas, provenía del sistema de defensa aérea ucraniano y no de Rusia. Los detalles. La OTAN no tiene indicios de que se haya producido un ataque deliberado por parte de Rusia para atacar a un aliado de la organización, según ha resaltado el mismo secretario general de la Alianza, tratando de rebajar la tensión tras el incidente en Polonia. Los países del G20 lograron cerrar la cumbre celebrada en Bali, en Indonesia, con una declaración de consenso que condena firmemente la guerra en Ucrania y considera inadmisible la amenaza de armas nucleares. La misión no tripulada de la NASA, Artemis 1, que tiene como objetivo preparar el camino de exploración lunar para el envío posterior de astronautas, despegó con éxito este miércoles desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral. La OTAN apunta que el misil que impactó en Polonia provenía del sistema de defensa aérea ucraniano. Varsovia no ve pruebas de un ataque ruso y renuncia a invocar el famoso artículo número 4 de la Alianza Atlántica, que prevé consultas si un país miembro se ve amenazado. El misil, que cayó en territorio polaco justo en la frontera con Ucrania, mató a 2 personas. Vehículos agrícolas destrozados en el enorme cráter que provocó la explosión del martes, muy lejos del frente de la invasión rusa de Ucrania. El conflicto llega a un almacén de grano polaco ubicado a solo 4 kilómetros de la frontera. Los investigadores examinan el lugar del impacto que inquietó a toda Polonia. Mantengamos la calma. Estadísticamente tenía que pasar en algún momento. Estamos demasiado cerca de Ucrania. Vamos a ver qué pasa ahora, cómo reacciona el Estado. Trato de no sucumbir al miedo. Estoy esperando información, pero es inquietante. La explosión se produjo cuando Rusia lanzaba una gran ola de ataques con misiles por toda Ucrania, pero los líderes polacos dicen que Polonia no era el objetivo. No hay ningún indicio de que fuera un ataque directo a Polonia. El hecho de que el territorio polaco recibiera el impacto de un misil no es el resultado de actuaciones intencionales. Polonia no era el objetivo, así que de hecho Polonia no ha sido atacada. La OTAN también se apresuró a desescalar, reaccionó con prudencia. El ataque a un miembro supondría un gran giro en la guerra. Nuestro análisis preliminar sugiere que el incidente fue causado probablemente por un misil de las defensas ucranianas lanzado contra ataques de misiles de cruceros rusos. Pero déjenme ser claro, no es culpa de Ucrania. Rusia tiene la responsabilidad última porque continúa con su guerra ilegal contra Ucrania. Un incidente desafortunado, pero una amenaza real mientras el conflicto continúe. Nuestro corresponsal de Deutsche Welle, Jan-Philipp Scholz, nos cuenta la dramática situación vivida en las últimas horas en Ucrania, uno de los peores días desde que comenzó la guerra en febrero. Lo escuchamos. Las últimas 24 horas han sido algunas de las más intensas aquí en Kiev desde el comienzo de la guerra. El gobierno ucraniano ha calificado los ataques de ayer como la ola de misiles más fuerte hasta el momento. Además, ha dejado a millones de ucranianos sin electricidad. La confusión sobre el misil que impactó en Polonia ha exacerbado aún más las tensiones. Muchos ucranianos parecen aceptar que fue un accidente causado por la defensa ucraniana. Pero la gente aquí insiste en que Rusia tiene la responsabilidad final mientras continúa su guerra contra Ucrania. Escuchamos a Jan-Philipp Scholz y nos vamos rápidamente a Bruselas para ver cómo está la discusión allí, la situación. María García Sornosa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sin duda baja la tensión y podemos respirar un poco. La OTAN descarta que haya sido un misil ruso. ¿Qué más se dijo?
Sí, Pía, el mensaje que sale hoy de los cuarteles generales de la Alianza Atlántica tras esa reunión de emergencia es el de calma, cautela y contención. Son tres palabras muy importantes porque probablemente la OTAN ha vivido durante las últimas horas su momento más tenso desde que comenzó la guerra en Ucrania. La OTAN, como decíais, está esperando a las investigaciones, las conclusiones de las investigaciones oficiales, pero todos los datos que han recabado hasta la fecha apuntan a que el misil que impactó en Polonia fue disparado por error por parte del ejército ucraniano. Hoy aquí en Bruselas los 30 aliados han cerrado filas con Ucrania. Dicen que cualquier caso no es su error y atribuyen toda la responsabilidad a Vladimir Putin, a Rusia, por, dicen, iniciar esta guerra ilegal y sobre todo por no ponerle final. Pero sí está claro que entramos en una nueva etapa de choques más frontales, ¿verdad? ¿Qué cambia? Sí, Pía, es cierto que tras los últimos acontecimientos el escenario base no cambia. La OTAN de momento no va a entrar en el cuerpo a cuerpo militar con Rusia y aquí en Bruselas nadie cree que Vladimir Putin esté preparando un ataque intencionado sobre territorio aliado. Atribuyen lo que ha pasado a Polonia a un accidente desafortunado y buena prueba de ello es que Polonia ni siquiera ha activado el artículo 4 del Tratado de Washington que permite abrir consultas con los aliados cuando un territorio está en peligro y bajo amenaza. Pero también hay que decir que lo que acaba de pasar son las primeras bajas en territorio de la OTAN. Es un hito en estos 9 meses de conflicto y también es un aviso a navegantes de que un mal cálculo, un error mal calculado como el que hemos visto puede escalar la guerra en Ucrania a otra dimensión todavía desconocida. María, muchísimas gracias. El análisis desde Bruselas. Un abrazo, Pía. La explosión del misil en Polonia también causó preocupación en la cumbre del G20 en Bali, en Indonesia. Este miércoles los líderes allí reunidos reclamaron una investigación profunda. El grupo de las 20 economías más desarrolladas concluyó su cumbre con una declaración conjunta que dice que la mayoría de ellos condena rotundamente la guerra de Ucrania. Advirtieron también de que el conflicto está empeorando la economía mundial, que ya está delicada. La declaración fue adoptada de forma unánime, es decir, también con la firma de Rusia. Ante temas que han sido tan difíciles en estos últimos días de tratar en la cumbre del G20, que ahora llega a su fin con este documento firmado, Francisco Carrión desde Bali nos llega con un resumen. Termina la cumbre de líderes del G20 aquí en Bali, marcada de principio a fin por la guerra en Ucrania. De hecho, la lluvia de misiles sobre Ucrania de los últimos días ha precipitado una reunión de urgencia esta mañana de líderes del G7 y de la OTAN. El documento final declara que la mayoría de los países condenamos enérgicamente la agresión rusa en Ucrania. La voz latinoamericana ha sido poco escuchada en esta cumbre ante la ausencia de los líderes de México y Brasil. Bolsonaro está ya de salida y AMLO no suele acudir a estas citas internacionales. A la que sí se ha escuchado es Argentina, que ha conseguido un reclamo histórico. Pide la revisión de los sobrepagos del Fondo Monetario Internacional, que lleva negociando el propio país durante meses. Los líderes del G20 reconocen su reivindicación histórica y está incluida además en la declaración final aprobada aquí en Bali. Y ahora pasamos a la economía y nos quedamos allí en el G20 con cifras y más actualidad. Así es, Pía. Al término de la cumbre de Bali, los países del G20 se han comprometido a calibrar el ritmo de las subidas de los tipos de interés con el fin de evitar los efectos de contagio entre países. Los líderes advirtieron que existe el riesgo de una mayor volatilidad en los movimientos de las divisas. Todo esto mientras la economía mundial también se enfrenta a otras crisis como la invasión rusa de Ucrania y una desbordada inflación. La declaración firmada por los miembros al final de la reunión de 2 días señala que los bancos centrales del G20 están vigilando de cerca los efectos de las presiones sobre los precios. Y es que esas presiones de tipos de interés también hacen mella aquí en Europa. La crisis energética, el bajo crecimiento económico y la inflación han aumentado en la zona euro la probabilidad de una recesión al 80%. Así lo señala el informe de estabilidad financiera presentado por el Banco Central Europeo este mismo miércoles. La entidad con sede en Frankfurt ha señalado que cualquier recorte en volumen de deuda del banco, en su mayoría pública, se hará de manera prudente para mantener la calma de los mercados. El contexto actual es complejo, pues la subida de tipos de interés destinada a frenar la espiral inflacionaria ha alimentado la volatilidad del mercado.
Cambiamos de tema. El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue demandado en un tribunal de Estados Unidos por inversores que alegan que las cuentas en criptoactivos violan la ley de Florida. Por su parte, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene prevista una audiencia en diciembre sobre el colapso de esta plataforma de criptodivisas. Ana Nieto, en Nueva York, ¿qué quiere investigar ahora la Cámara de Representantes? Los legisladores quieren saber cómo ha pasado el hecho de que FTX y Alameda Research se vinieran abajo tan rápidamente y perdieran miles de millones sus acreedores y sus inversores. Quieren entender a fondo cuál ha sido el problema. Por eso han llamado a testificar al presidente de FTX, Sam Bankman-Fried, y también a otros líderes de plataformas de intermediación como la de Binance, por ejemplo. Todos ellos se darán cita en diciembre en el Congreso. La SEC, el Departamento de Justicia, el tribunal que está viendo la suspensión de pagos van a enterarse también de qué ha pasado con este caso, pero lo que más interesa en el Congreso es qué va a pasar con la regulación. Hay mucha urgencia entre los congresistas para sacar adelante la regulación del ecosistema cripto y con ello poner un poco de orden en un sector que, según uno de los legisladores, está en las sombras y no tiene una supervisión clara. El problema es que hasta ahora las propuestas de legislación que se han hecho están muy informadas por lo que Sam Bankman-Fried ha hecho ante el Congreso, porque ha sido una de las personas que más ha testificado para la compilación de estas normas. Es lo que hace que muchos legisladores desconfíen de sus puntos de vista y quieran empezar prácticamente de nuevo. Y mientras tanto, Ana, el colapso de FTX sigue afectando a otras empresas, ¿no es así? Así es, Genesis Trading, una compañía financiera también del ecosistema cripto, hoy ha parado la retirada de fondos de sus clientes y su división de préstamos también ha dejado de hacer más créditos. Una de sus asociadas, Gemini, que está en manos de los gemelos Winklevoss, también está haciendo frente a las dislocaciones del mercado, y BlockFi está para presentar la suspensión de pagos probablemente mañana, sin duda esta semana. En estos momentos hay muchas pérdidas en los mercados financieros, en los mercados de las criptodivisas. Bitcoin cotiza por debajo de los $17.000 y, según el Banco de Pagos Internacionales, entre el 73 y el 81% de los inversores ha perdido dinero. Gracias, Ana, desde Wall Street. Dejamos ahora la economía y nos vamos a Perú. Exactamente. La justicia peruana condenó a 4 años y medio de prisión a Kenji Fujimori por tráfico de influencias, el hijo menor del expresidente. Según la sentencia, el excongresista negoció el apoyo de legisladores para evitar la destitución del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Eso fue en el 2017. A cambio, Kuczynski indultó al padre de Kenji, el expresidente, quien cumple una pena, recordemos, de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. De momento, sin embargo, la pena de cárcel queda suspendida hasta que la condena sea ratificada en segunda instancia. Bueno, para hablar de la familia Fujimori, vamos a conectar ahora con Iván La Negra, que es secretario general de Transparencia en Perú. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Deutsche Welle. La familia Fujimori no da tregua en Perú. La pena del hijo menor quedó ahora diferida hasta que sea confirmada en segunda instancia. ¿Será confirmada? ¿Irá a la cárcel por tráfico de influencias? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en el Perú, cuando la pena es de 4 años o menos, suele ser suspendida, es decir, no hay prisión efectiva. Y como todavía queda una segunda instancia, que es la Corte Suprema, en otra sala, es probable, por la sentencia inicialmente dada, que llegue a una reducción pequeña que podría ser esos 4 años. E incluso, si es que llegara a haber una prisión efectiva por el conjunto de beneficios que se reciben en Perú, es probable que esa pena sea muy pequeña, aunque sin duda es un hecho significativo que un excongresista, más aún un hijo de un expresidente, termine pasando un tiempo en prisión.
Kenchi, hermano de la 3 veces candidata presidencial Keiko Fujimori, es el menor de la familia que ha dominado la vida política peruana por más de 3 décadas allí y que tiene a su padre sentenciado a 25 años de cárcel por crímenes contra los derechos humanos y a Keiko enfrentando a la justicia por presunta corrupción. Entonces mi pregunta sería, ¿qué representa la familia Fujimori para el Perú y los ciudadanos allí? Bueno, cada uno de esas personas tiene un significado diferente, ¿no? Porque lo que viene a ser la herencia del expresidente Fujimori es sin duda ya de sentencias dadas, con un conjunto de crímenes probados, pero al mismo tiempo, pues también una continuidad respecto al recuerdo de las cosas que también para mucha gente en el Perú se consideraron positivas. No obstante, el legado autoritario de corrupción que hubo durante su gobierno sigue siendo una marca que pues es sin duda un elemento clave de nuestra historia. Por el lado de la hija del expresidente y candidata, y en varias ocasiones a la presidencia, la cuestión es diferente, ¿no? Porque ella, pues, tiene su propia línea de acción y de hecho en un momento dado marcó una distancia respecto de su padre, y eso sin duda fue parte de las complicaciones que tuvo que enfrentar en la última campaña presidencial. Y finalmente el hijo menor, que ha tenido una trayectoria breve en la política a través de cargos de Congreso, pero que sin duda también su complicación en este caso, ligado además a un intento de sacar a su padre de prisión, pues también sigue una misma línea, ¿no? de complicaciones legales y penales que siguen a la familia Fujimori. Muchísimas gracias por este análisis. Un saludo a Perú. Gracias por estar con nosotros. Cambiamos de tema, nos vamos a otras regiones. En los últimos años, la visibilidad de la violencia de género en Cuba ha crecido gracias en gran parte a las redes sociales y el activismo. Pero el problema está lejos de atajarse. Las organizaciones feministas aseguran que la solución pasa por una ley integral que tenga en cuenta la prevención, el castigo y la atención real a las víctimas y que tipifique el femicidio como delito allí en Cuba. Diana soportó 7 años los insultos, gritos y el maltrato de su pareja hasta que decidió separarse. Si nosotros tuviéramos un mejor fondo habitacional, quizás muchos conflictos familiares a lo largo de los años no sucediera. Diana sabía que había instancias en las que atendían casos de violencia de género, pero no acudió a ninguna por desconfianza. Las mujeres no encuentran al momento de formular la denuncia el amparo que la ley requiere para estos casos. Muchas son victimizadas también en el área de la policía. Las últimas estadísticas de Cuba de hace ya 6 años aseguran que 1 de cada 4 mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja, pero que menos del 4% se atreve a denunciarlo. ¿Cuántas han muerto? Oficialmente no se sabe porque el feminicidio sigue sin estar contemplado como delito. Las feministas aseguran que 32 en lo que va de año. Lo que no tenemos es definido en el término femicidio, pero el hecho en sí, en su interpretación, sí está recogido en el Código Penal. El texto es fruto de una creación colectiva. El nuevo Código Penal, que entrará en vigor en diciembre, y el Código de las Familias, aprobado en septiembre, contemplan medidas contra la violencia de género. Pero están lejos de ser la ley integral que exigen las feministas cubanas para poner en marcha un sistema de prevención, atención y que garantice el acceso a la justicia. No sería ocioso tener una ley integral de la violencia, pero eso tiene que reflejarse después de manera efectiva en cada una de las leyes que le subordinen o cada una de las leyes que dentro del ordenamiento jurídico en esta batalla legislativa que estamos librando ahora. Solo con una ley integral, opinan las feministas, se hará efectivo el principio constitucional que obliga al Estado a proteger a las mujeres y a evitar que historias como la de Diana se sigan repitiendo.
Otros temas. El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha afirmado que aún queda mucho camino por recorrer en las negociaciones de la cumbre del COP27 de Naciones Unidas. El reloj sigue avanzando para que los delegados lleguen a un acuerdo en Egipto antes del viernes, cuando termine la cumbre. Uno de los principales puntos de fricción es la compensación para las naciones más vulnerables al cambio climático. Las conversaciones acaban de recibir el refuerzo de los líderes mundiales reunidos en la cumbre del G20, que se han comprometido a proseguir los esfuerzos para limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Y en Brasil, el presidente electo Lula anunció este miércoles su intención de proponer a las Naciones Unidas la celebración de la próxima cumbre climática COP30 prevista para el año 2025 en la Amazonía brasileña. Así lo anunció en el marco de su breve participación en la cumbre del clima COP27, que se celebra, como ya dijimos, hasta el viernes en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh. Lula destacó la importancia de luchar contra la desforestación y ratificó su idea de crear un ministerio de poblaciones nativas que ponga más cuidado en las comunidades indígenas en cuanto él asuma el poder. Escuchemos al futuro presidente brasileño lo que dijo. Brasil no puede permanecer aislado como lo estuvo en los últimos años. Los funcionarios no viajaron a ningún otro país y nadie viajó a Brasil. Ustedes saben que vamos a llevar adelante una gran lucha contra la tala ilegal. Cambiamos de tema. 50 años después de la histórica misión Apolo, la NASA ha lanzado finalmente su nuevo cohete lunar Artemis 1. Es el cohete más potente jamás construido. Estados Unidos da un gran paso en sus aspiraciones de volver a llevar astronautas a la Luna, que previsiblemente, si todo sale bien, será para el 2025. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. La tercera es la vencida para el Artemis 1. Tras una serie de contratiempos, el cohete de nueva generación de la NASA despegó desde Florida. Apenas 2 horas antes del despegue se detectó una válvula con fugas. Un equipo de emergencia fue enviado a la zona de peligro de explosión para repararla. Una angustiosa espera para los ingenieros. Estamos rastreando la zona roja. 2 técnicos y un representante de seguridad han entrado en la plataforma de lanzamiento y están en el compartimento donde está la válvula de reposición con fugas. En agosto y septiembre fueron cancelados 2 lanzamientos debido a problemas técnicos y al huracán Ian. Pero la paciencia valió la pena y la misión no tripulada se dirige a la Luna. La cápsula Orión ya se ha separado del cohete y pronto rodeará la Luna en un viaje de prueba de 3 semanas. Los llamados Munikin están a bordo, equipados con sensores para simular las condiciones de los astronautas. Imagino que mucha gente en el planeta Tierra estará pendiente cuando en 2025 aterricen de nuevo personas por primera vez en medio siglo. Una será la primera mujer y la otra un hombre. Entonces será cuando la verdadera misión comience, establecer una estación lunar que sirva de plataforma de lanzamiento para llevar gente a Marte. ¿Cómo puede ser esta plataforma? Está con nosotros Rosa Ábalos-Warren de la NASA, gerente de misiones para vuelos espaciales tripulados. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Deutsche Welle. Quizás desde su punto de vista mucho más cercano, porque usted está allí. ¿Qué hemos logrado con el Artemis 1? Es para nosotros el inicio y buenas noches a todos. Muchas gracias por tenerme aquí. La verdad es el inicio para una nueva era de exploración lunar. Y a diferencia de Apolo, esta vez estamos yendo a la Luna para establecer una presencia lunar, para poder avanzar tecnológicamente, desarrollar diferentes tecnologías que nos pueden ayudar de vuelta aquí a Tierra, de vuelta a la humanidad. Quizás también me pueda explicar, ha habido varios intentos que no han funcionado para el ciudadano normal que no está metido en este tema en profundidad. ¿Cuál es el miedo más grande que puede tener alguien que está tan cerca, por ejemplo, del cohete para que funcione esta misión?
Definitivamente NASA en general tiene una ética y una historia de tener diferentes planes de contingencia, y para eso se planea, y para eso ya el equipo rojo que fue al área de lanzamiento para poder añadir el refuerzo de torsión a las diferentes partes de las válvulas del cohete. Ya estaban ellos entrenados. Era una parte bien delicada en términos de que también podía haber algún problema, pero todos ellos han estado entrenados sumamente. NASA tiene muchas y diferentes simulaciones que hace para que estemos entrenados no solo cuando estamos aquí en tierra, pero también cuando estamos mandando para caminatas espaciales. En general, Artemis 1 va bien, estamos monitoreándolo continuamente y ya que se despegó, ahorita seguimos nada más los pasos y tenemos diferentes planes de contingencias en general ya hechos para ejecutar si es que algo pase A, B o C. Y ahora vamos a hablar sobre qué pasa si establecemos una estación lunar que sirva de plataforma de lanzamiento para llevar gente a Marte. Rápidamente, ¿cómo funcionará esto y para qué? Similar a como en estos momentos tenemos a la Estación Espacial Internacional orbitando la Tierra cada 90 minutos, también en un futuro vamos a poder utilizar esas diferentes tecnologías y desarrollarlas para que en el futuro podamos hacer diferentes experimentos en la órbita lunar. Y eso es algo muy importante porque diferentes desarrollos tecnológicos que se han hecho en la Estación Espacial Internacional, como la tecnología de hacer cirugías cerebrales, es la misma tecnología que se utiliza para acoplar los vehículos espaciales a la estación. Solo ese es un ejemplo pequeño, igual como estamos haciendo los desarrollos de medicina para en un futuro encontrar una cura para el cáncer y osteoporosis. De la misma manera vamos a tener una estación espacial lunar llamada Gateway para hacer esos tipos de desarrollos de tecnologías y avanzar y ayudar de vuelta aquí a Tierra. Muchísimas gracias por esta entrevista y por acercarnos todo este proyecto aquí a Deutsche Welle. Gracias. Mucho gusto. La Casa de las Águilas, un antiguo centro ceremonial azteca en Ciudad de México, vuelve a abrir al público tras más de año y medio. El recinto arqueológico de 5 siglos de antigüedad fue cerrado a los turistas en abril de 2021, después de que se derrumbase la techumbre que lo protegía a causa de las fuertes lluvias. Ahora los visitantes de este centro sagrado pueden disfrutar de nuevo de sus rasgos más característicos, las banquetas y murales policromados que conservan colores como el rojo y el blanco, así como el decorado labrado en piedra, muestras únicas del estilo artístico mexica. Y hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos y volvemos dentro de un rato con toda la actualidad aquí en las noticias en Deutsche Welle.